Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco, por supuesto, a nombre de nuestros patrocinadores TVIA, Trujillo Ventazos y Asociados, Alfredo Trujillo, les damos la más cordial bienvenida y comentarles que el día de hoy vamos a hablar acerca de la renegociación del Telecán. Ustedes saben que este tema ha estado desde el año pasado en boga. Es un tema en donde hay muchísima confusión de repente. Y bueno, el chiste es tratar de aclarar estos temas y hablar pues nada más y nada menos que con un experto que está en la Secretaría de Economía. Él es Kenneth Smith. ¿Cómo estás, mi querido Kenneth? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad, yo encantada de verte aquí porque, pues, déjenme decirle, querida audiencia, que Kenneth es el jefe negociador en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del Telecán. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo que tú estés aquí, Kenneth, porque sabemos que tu agenda es súper apretada. Entonces, de verdad, muchas gracias. Porque Muchísimas además, gracias. ¿quién más que de viva voz, de alguien que está ahí, que es el jefe negociador técnico de México en el Telecán, que nos puede explicar estos temas, que muchas veces las personas que no somos economistas o que no trabajamos en cuestiones de internacional o de derecho, nos cuesta mucho trabajo entender el tema de la economía y el tema de que si un tratado es bueno o no es bueno, si ayuda en este caso a México, ¿no? Y entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho. Y a mí la primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos contaras un poco de tu trayectoria. Muchas veces se dice que los servidores públicos llegan de dedazo, que no están preparados, que falta más, digamos que enjundia para realmente ver los perfiles que se deben de poner. Y en este caso, pues es totalmente falso en muchísimos perfiles de gobierno porque están a la altura. Y de verdad te lo digo sin coba, pues tú eres uno de esos perfiles. Y qué mejor que tú nos puedas decir esa trayectoria de cómo llegaste a ser ahorita el jefe negociador técnico de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Claro, muchísimas gracias, Carol. Te agradezco la invitación nuevamente. Pues mira, yo empecé mi carrera profesional en el Telecán, en la negociación original. Yo estudié Economía y Relaciones Internacionales, estaba estudiando en la Universidad de Georgetown, en Washington, justamente cuando se abrió la oficina para las negociaciones del Telecán. Estamos hablando finales del 91. Yo entré a los 22 años a esa oficina. Wow. Lo que era un trabajo de verano se convirtió en una carrera, básicamente. ¿Toda tu vida ya? Me tocó básicamente los últimos 6 meses de la negociación, más un año adicional cuando, como tú recordarás, fue el cambio de administración de la administración Bush a Clinton. Claro. Y se prolongó la negociación, habiendo ya cerrado en agosto del 92, se prolonga todavía casi un año para la negociación de los acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental. Entonces a mí me toca toda esa experiencia y después viene la parte de buscar la aprobación. Primero en el Congreso de Estados Unidos, yo estaba trabajando en esa oficina en Washington y era el encargado de la relación del Congreso y la oficina de SECOFI en esa época, lo que ahora es la Secretaría de Economía. Entonces tuve la posibilidad en un inicio, a muy temprana edad, de tener maestros de un nivel impresionante, como es el propio secretario Guajardo, fue mi primer jefe, Mira. Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky, Luis de la Calle, quien después fue mi jefe como subsecretario de negociaciones. Entonces, entré a una muy temprana edad y no soy el único. Hubo muchos casos en la Secretaría de Economía de jóvenes economistas, internacionalistas, abogados, ellos y ellas, que entraron a muy temprana edad y tuvieron la buena fortuna, sin que hubiera todavía un servicio profesional de carrera, de poder irse especializando al interior de la Secretaría. Wow. Es decir, avanzando tanto en el escalafón como en digamos, las áreas técnicas en las que se especializaban. Yo estuve casi 4 años y medio en la embajada en Washington, regresé a México como coordinador de asesores del subsecretario de negociaciones. Más adelante fui director general de América del Norte. Entonces, mi experiencia al interior de la Secretaría de Economía, en particular en la subsecretaría de negociaciones, que ahora es Comercio Exterior, ha sido enfocada mucho sobre América del Norte y en algunos temas en particular, en temas agrícolas, en temas del sector automotriz, sobre todo en temas de remedios comerciales, toda la dinámica en materia de resolución de controversias de antidumping o subsidios, así como otras áreas también, comercio, medio ambiente y laboral. Entonces me ha tocado estar en diversas áreas de la Secretaría. Después de estar muchos años en la Secretaría, me invitan a la Comisión Federal de Competencia para hacerme cargo de asuntos internacionales allá. El tema de competencia económica es fundamental, no solo
a nivel doméstico, sino a nivel internacional, y es una de las disciplinas importantes que tenemos al interior de los tratados de libre comercio. Y después fui coordinador general de asuntos internacionales en Zagarpa. Entonces ahí fue donde me especialicé sobre todo en los temas de comercio agropecuario y cooperación técnica también, participando en las negociaciones. Entonces he estado en diversas negociaciones, como la negociación del Tratado de Libre Comercio que hicimos con Japón, que fue de 2002 a 2004 y entró en vigor en el 2005, así como las negociaciones con Perú, el inicio de las negociaciones con Brasil y cualquier cantidad de negociaciones al interior de América del Norte, porque como platicaremos, el TLCAN es un instrumento vivo en donde ya estando en vigor hay disputas comerciales, hay temas nuevos que negociar, hay plazos de revisión de ciertos compromisos. Entonces me ha tocado revisar y negociar algunos acuerdos para liberalizar, por ejemplo, el comercio en materia de cemento entre los países, que había una disputa muy importante que se resolvió en 2006. Los acuerdos de suspensión de azúcar y de tomate, que también establecieron restricciones a las exportaciones de nuestros productos, pero tuvimos que negociar esquemas que no dañaran a nuestro sector y permitieran la exportación a Estados Unidos. Entonces, a pesar de que mi experiencia ha sido sobre todo en América del Norte, ha logrado cubrir un rango amplio de temas que hoy en día pues, me son útiles en todo lo que viene siendo el manejo de la negociación, que consta de un equipo muy amplio de casi 200 funcionarios de la administración pública, alrededor de 50 al interior de la Secretaría de Economía y un grupo total de más o menos 200 funcionarios. Entonces, esa es la corta o larga historia de casi 30 años, y me duele decirlo, pero casi 30 años en la Administración Pública Federal. No, pero además maravilloso, porque lo que tú dices, a ver, todos esos trabajos que tú has tenido te han formado para ahorita poder llevar excelentemente la negociación. Tan es así que yo quiero destacar que en la visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto, cuando sale López Obrador y dice que dentro de los temas que se trataron fue el TLCAN, una de las cosas que señaló es: me han dicho que han trabajado bien, el tema del TLCAN lo están llevando bien. Y eso, a final de cuentas, pues no solo eres tú, sino el equipo de trabajo que señalas, que bueno, más adelante platicaremos. Pero con base en esta experiencia, mi siguiente pregunta, Ken, es: a ver, ¿cómo se está llevando a cabo estas rondas? Porque además me gustaría decirle al público que el año pasado, en abril del 2017, otro de los colegas tuyos, Guillermo Malpica, nos hizo favor de venir y nos explicaba, bueno, a ver, algo muy sencillo, pero que me gustaría retomar un poco para el público que no pudo ver en ese entonces la entrevista, es, bueno, a ver, ¿qué es un tratado, no? Y en este caso, ¿qué es el TLC? O sea, ¿qué es el TLCAN, no? Y bueno, él nos decía, a grandes rasgos es pues un acuerdo preferencial, es decir, como un contrato en donde hay derechos y obligaciones, y lo que se va a buscar es que haya una preferencia en las cuestiones comerciales para que haya competitividad, para que haya generación de empleos, y que estos acuerdos preferentes pues evidentemente beneficien, en este caso, a 3 países. Y con base en eso nos decía, bueno, va a ser interesante ese reto, porque cuando él vino obviamente eran temas en donde apenas se iban a renegociar, ¿no? Y ahorita que tú ya estás en esta segunda fase, que ya es la negociación, ¿cómo podemos vincular esa pequeña negociación o esa gran negociación que inició en el 92, que tú decías, con ese cambio de administración de Bush a Clinton, y ahora, ¿no? Esa renegociación, ¿cómo se ha dado? ¿Cuáles son las prioridades y los ejes temáticos que en este caso Ildefonso Guajardo ha dado? Por supuesto. Me digo, para entender la magnitud de lo que se está negociando y la importancia que tiene para el país, hay que recordar que México era una de las economías más cerradas del mundo a principios de los años 80, donde habíamos implementado por décadas un modelo de sustitución de importaciones y de un esfuerzo de autosuficiencia en la producción de los productos que se consumen en México, también bienes y servicios, y que nos llevó, al final de cuentas, cuando se agotó ese modelo y empezó ya de lleno un proceso de globalización mundial, a una crisis económica muy fuerte. Nosotros a mediados de los 80s, como país, tomamos la decisión primero de entrar unilateralmente al GATT, es decir, empezar a bajar nuestros impuestos que imponíamos en contra de productos que se exportaban a México y buscar un esquema en donde al entrar al GATT buscáramos acceso a los mercados internacionales. Más adelante, unos años después, empieza este proceso de negociación bilateral y lo que hacen los tratados, el más importante es por supuesto el TLCAN por la magnitud de nuestra relación, entraremos un poco en las cifras, pero lo que hay que
recordar es que éramos una economía cerrada, empezamos a negociar gradualmente con diversos países, principalmente en el Telecán, y lo que hace un tratado de libre comercio es generar oportunidades, es decir, eliminar barreras. Las barreras más comunes de entrada son los aranceles. Cuando tú exportas un producto a un país, pagas un impuesto importante que se aplica a todos los países, excepto si tienes un acuerdo preferencial. Un ejemplo, si cualquier país quisiera exportar jarabe de fructosa, de maíz, tendrán que pagar aranceles que podrían llegar hasta el 75%. Y eso lo hace prohibitivo, es decir, nadie lo va a importar porque no lo puedes vender, no compite. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Tú entras en un acuerdo preferencial y el primer tema que tratas es acceso a mercado, es decir, qué productos, qué arancel tiene y cómo se va a ir reduciendo. Ese es el tema que nosotros le llamamos y es la mesa de acceso a mercado. Pero no solamente son los aranceles en frontera, es todo lo que vienen siendo las reglas que afectan al comercio y todo lo relativo a las barreras no arancelarias. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener 0 impuestos cuando trato de exportar aguacates a Estados Unidos, como lo teníamos anteriormente, pero resulta que hay barreras importantes en materia sanitaria. Es decir, supuestos de que nosotros estamos exportando fruta que pudiera tener un daño fitosanitario en Estados Unidos. Entonces te cierran el mercado. Entonces lo que buscas hacer es eliminar no solo los aranceles, sino todo lo que tiene que ver con las disciplinas que establecen las reglas de cómo se lleva a cabo el comercio. No solo en materia sanitaria, sino en procedimientos aduaneros, cómo facilitar todo lo que viene siendo el comercio en servicios. Y entonces por eso es una gama muy amplia. El Telecán cuenta con 22 capítulos y como vamos a explorar un poquito más adelante, en esta nueva versión, el Telecán 2.0, se están añadiendo nuevos capítulos que son esenciales para la economía moderna, sobre comercio electrónico, cómo internacionalizar a las pymes, es decir, cómo establecer disciplinas de anticorrupción para facilitar la transparencia en las operaciones comerciales, en fin, una serie de mecanismos que son fundamentales para la operación de la economía y que brindan grandes beneficios. Es por eso, si tú te pones a pensar que hace 35 años el 80% de nuestras exportaciones eran petróleo y hoy en día son 90% productos manufactureros, ves el cambio radical que ha tenido la estructura de nuestra economía. Y no solamente eso, hay que tomar en cuenta que el comercio internacional, o sea, lo que generamos como digamos, de ingresos por el comercio internacional, equivale casi al 75% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, al darte cuenta cómo hemos pasado de ser una economía cerrada a una economía muy abierta y cómo contribuye al desarrollo económico del país, claramente el comercio internacional y las negociaciones comerciales en las que estamos involucrados son fundamentales para el futuro económico de nuestro país. Claro, y además, como tú bien señalas, a lo mejor si antes, si antes eran 20 capítulos, ahorita tienen que ser 22. ¿Por qué? Pues porque ha ido incrementando todo, ¿no? O tienen que ir, digamos que incluyendo temas que antes no eran importantes. Así es. Se ha ido rapidísimo este primer corte, vamos a ir a un corte comercial. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA, con Ken Smith, jefe negociador técnico de México en el Telecán. No se vayan. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional.
Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Tú me dices cuándo. Pues ya estamos de vuelta, amigas y amigos. Yo soy Carol Orozco. Estamos aquí en Platicando con TVIA, con Ken Smith, jefe negociador técnico del Telecán aquí en México. Y bueno, por supuesto, en el corte pasado, Ken, tú nos estabas explicando de cómo ha ido evolucionando, obviamente, el Telecán, que ahorita están en un nuevo Telecán, ¿no? Que es el Telecán 2.0. Y yo te preguntaba, bueno, estas prioridades, ¿cuál ha sido el eje que el secretario Ildefonso Guajardo ha dado para realmente seguir esta estrategia y que sea exitosa para México? Claro, no, por supuesto. Al inicio de este proceso de modernización del Telecán, México elaboró un documento que se presentó en el Senado de la República, donde establecíamos básicamente 4 pilares fundamentales. Hay que recordar que México, junto con Canadá y Estados Unidos, en una administración anterior, con la administración Obama, ya planeaba modernizar el Telecán a través de la negociación transpacífica, del TPP. Porque sí es un tratado que tiene 24 años de edad y ya mencionábamos antes la necesidad de incluir nuevas disciplinas fundamentales para la economía del siglo XXI. Claro. Pero ya estábamos en ese tren mental, digamos, ya habíamos decidido los 3 países modernizar el tratado. ¿Qué sucede? Y es un poco una negociación sui generis, porque a diferencia de la negociación original, donde tenías a 3 países que buscaban crear un área de libre comercio, liberalizar el comercio y generar ventajas de comercio y de inversión, aquí tienes a 2 de los 3 socios que comparten esa visión. Es decir, Canadá y México, y esa es una de las prioridades de México, consideran que hay que construir sobre 24 años de libre comercio que ha funcionado. En nuestro caso ha crecido el comercio de 90,000 millones de dólares a casi 560,000 millones de dólares con Estados Unidos. Entonces son cifras duras que te dan la idea de cómo ha crecido exponencialmente, más de 6 veces, y que tenemos en ese sentido que no tener retrocesos, eso es lo principal. No tener retrocesos de regresar a los aranceles, a las barreras comerciales y fortalecer la competitividad. Ese es digamos, el pilar número 1. Otro muy importante es el que ya mencionamos, la necesidad de actualizar el tratado. O sea, cuando se negoció originalmente no había teléfonos celulares, apenas empezaba el internet, no había la revolución en los 3 países en materia energética que se ha dado de un punto de vista tecnológico y también legal y constitucional en México con la reforma energética. O del comercio electrónico materia también, de ¿no? telecomunicaciones, comercio electrónico, muchas disciplinas, cooperación en materia regulatoria, tomar en cuenta el uso de nuevas tecnologías de la información, no solo en materia de telecomunicaciones y comercio electrónico, sino las tecnologías de la información convirtiéndose en un aspecto fundamental de la manufactura avanzada. Entonces, todos estos elementos se deben tomar en cuenta y modernizar el tratado. El tercer pilar, que es muy importante, es el de hacer del comercio internacional un instrumento de política económica incluyente y responsable. ¿Qué quiere decir? Analizar también un poco dónde nos quedamos cortos en el Telecán original. Teníamos acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental. Hoy en día estamos listos,
dado las reformas en materia laboral que hemos hecho, el papel del liderazgo que juega México en diversos foros internacionales en materia ambiental, sobre cambio climático, etcétera, para traer esos acuerdos paralelos y fortalecerlos, hacerlos parte fundamental del tratado, sujeto a solución de disputas y con disciplinas que van a proteger los derechos laborales y la conservación del medio ambiente en diversos ámbitos, de una manera mucho más profunda que lo hacía el Telecán original. Un tema importante, México, junto con Canadá, estamos impulsando para que haya un capítulo de género, porque es muy importante desde el punto de vista económico fortalecer y empoderar al 51% de nuestra población. Cuando hablamos de desarrollo económico, es imposible hacerlo si el 50% de la población no llega a esos niveles educativos, de posicionamiento en empresas, de capacitación tecnológica, y entonces eso es lo que buscamos a través de un capítulo de género. Todavía no lo ha aceptado Estados Unidos, pero es uno de esos capítulos nuevos que estamos impulsando, ¿no? Y además déjame decirte, Ken, que esto sería un parteaguas, así como desde el 92 que empezaban ustedes con esto del Telecán y que fue un parteaguas el tratado, imagínate qué parteaguas va a ser que ahorita en esta nueva negociación incluyan la perspectiva de género, o sea, eso es maravilloso y haya paridad, y entonces esa parte yo creo que va a ser súper innovadora y va a ser realmente actualizada a los tiempos de ahora. Es muy importante porque si lo ves de manera conjunta, estos nuevos capítulos que estamos insertando, por ejemplo, además del de género, el de pymes, en nuestro país más del 95% de las empresas son no solo pymes, son micro y pequeñas. Entonces, hemos tenido éxito en esta política de liberalización comercial, pero debemos incluir a más regiones, a más tipos de empresas y a más mexicanos y mexicanas. Y la manera de hacerlo es haciéndolo más incluyente a través de esos instrumentos, por ejemplo, en el capítulo de pymes, cómo ayudar a internacionalizar a las empresas. Entonces, ese es un tercer pilar, cómo hacer más incluyente el comercio internacional. Ahí sí estamos dándole un plus, una mejora al tratado que tenemos. Y el cuarto pilar, que es muy importante, es garantizar la certidumbre para el comercio y la inversión. Y ahí viene todo el componente que en cualquier contrato, así describías muy bien lo que es un tratado de libre comercio, en cualquier contrato tú necesitas mecanismos de solución de disputas, que sean transparentes, que sean ágiles y que cuando haya cualquier problema de interpretación o de implementación, que alguien no esté cumpliendo con los compromisos, tener un mecanismo rápido para resolverlo y regresar a un estatus de libre comercio. Entonces, ahí está todo el paquete que tiene que ver con la protección a las inversiones, los casos antidumping y subsidios, cuando hay un caso en tu contra que te impide entrar, no con aranceles, sino simplemente por prácticas desleales o cualquier violación al acuerdo, que tú puedas defenderte y haya un panel imparcial que tome una decisión. Y que si alguien no está cumpliendo, tú tengas derecho a imponer represalias para forzar un cumplimiento. Entonces, ese es un pilar fundamental. Entonces, de estos 4 pilares, ¿qué sucede? Te decía al principio, 2 de los 3 socios comparten la visión de fortalecer el tratado. Estados Unidos llegó a la mesa desde la campaña del presidente Trump con la posición en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio ha perjudicado a Estados Unidos. Hay que resarcir un daño. Que eso me encantaría que pudiéramos hacer énfasis, porque ahorita con lo que dijiste, con estas 4 prioridades, que entonces ya nos pueden quedar claro, a ver, realmente sí hay una estrategia, sí hay 4 ejes principales sobre los que México está negociando, pero yo creo que algo muy importante es contar este contexto, ¿no? Siempre en la vida, ¿no? Los contextos son importantes, y ahorita el contexto de por qué de esos 3, 2 sí están bajo la misma visión y hay uno que no. A lo mejor no tiene que ver con un tema netamente económico, sino también puede ser un tema político, un tema, en este caso, de adquirir votos para lograr ser presidente. Entonces, me encantaría que contaras tu visión, tu perspectiva de este contexto en que se dio todo esto. Por supuesto, mira, yo te puedo decir algo muy rápido. Básicamente, desde el punto de vista económico, no hay evidencia alguna de que el tratado ha perjudicado a Estados Unidos, ni a México ni Canadá. Es por eso que la apertura comercial, la integración de cadenas productivas y la generación de valor beneficia a todos los participantes. El tema es meramente por un lado político y por otro lado que responde, y políticamente yo creo hábilmente durante la campaña en Estados Unidos, el candidato Trump identificó nerviosismo, angustia con una situación que existe a nivel mundial, que es el riesgo de perder el empleo o ciertos empleos que están desapareciendo por la globalización. Hay un estudio muy interesante de Ball State University en Estados Unidos que señala que la pérdida de empleo manufacturero en Estados Unidos en los últimos 15 años, el 90% se debe a la globalización, pero en el sentido de la automatización, es decir, el uso de máquinas que empiezan a sustituir a trabajadores en industrias tradicionales que están desapareciendo.
o sea, industria pesada. El sector acerero estadounidense produce el doble de acero que producía hace 30 años con la mitad de los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con el comercio internacional. Claro. Pero cuando tú le dices a un trabajador de Pensilvania que perdió su empleo en una mina o que está trabajando en una fundición, que sus empleos están desapareciendo, no es fácil explicarle que es la culpa de las máquinas o la globalización. Entonces, ahí es donde, en el caso de Brexit, en el caso de Estados Unidos, se busca un culpable específico. En el caso de Brexit fue la Unión Europea y la burocracia de Bruselas. En el caso específico del mensaje en la campaña de Trump es el Tratado de Libre Comercio, nos están quitando empleos. Es esa visión del comercio como un juego suma cero. Si yo te exporto está bien, si tú me importas está mal. Si mis empresas invierten en tu país, está mal porque no están invirtiendo en Estados Unidos. Y eso, desde un punto de vista económico, es totalmente falso. Está demostrado que al exportar e importar y a invertir en otro país, sobre todo un país vecino donde está ligado con cadenas productivas, el pastel crece y todos se benefician. Pero claro, no parten de esa premisa, entonces parte del reto que tuvimos al iniciar esta negociación era a partir de estos principios y un poco llamémosle la obsesión de la administración Trump con el tema del déficit comercial, que es claramente un tema donde nosotros y cientos de economistas señalan que el déficit comercial no es una buena unidad de medida de una relación comercial, porque simplemente te enseña cuáles son, digamos, los saldos inmediatos entre el comercio entre dos países. Pero no refleja lo que realmente... la calidad del comercio, la integración. O sea, cuando México exporta al mundo, 40% del valor de lo que exportamos proviene de Estados Unidos. Cuando Japón exporta al mundo, 2% viene de Estados Unidos. Entonces, te das cuenta de la diferencia que existe de la integración entre cadenas productivas. Cuando los productos mexicanos se incorporan a productos estadounidenses y se exporta al resto del mundo, México se beneficia porque estamos exportando a través de Estados Unidos. Y lo que estamos comunicando a la administración estadounidense es que lo mismo pasa. Somos el país que al exportar tiene mayor contenido estadounidense. Entonces, esos son los datos duros. Ahora viene la negociación y hay que trabajar con las contrapartes para convencerlos. Porque además, fíjate lo que tú dices de este contexto, cómo es totalmente falso esto, pero cómo mucha gente se engancha, que tú recordarás que cuando salieron las elecciones en Estados Unidos, muchísimos estadounidenses de clase media que tenían años de no salir a votar, salieron y votaron bajo varios esquemas que él propuso, como en el caso de echar para atrás el Telecán. Entonces, la importancia de realmente decir, quitar los fake news, como dicen, y realmente decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos en datos duros? Para que realmente veamos si algo sirve o no sirve. Y ahorita con los datos que nos estás dando, evidentemente el Telecán 2.0 pues tiene que seguir porque es algo que está ayudando. Ahora, otra cosa que se ha criticado mucho, Kenny, y que aprovechando que estás, quisiera que a toda la audiencia nos pudieras aclarar, es muchas veces se dice, a ver, la política económica que ha permanecido en México es una política económica neoliberal que perjudica a los de clase media y los de clase baja, y en cambio los de clase alta les da un estatus quo impresionante, y entonces en lugar de tener un modelo que sea más incluyente, tenemos un modelo realmente represor. Y también se dice que en temas de tecnología, por ejemplo, no estamos a la vanguardia, que hay gente que sostiene que hasta ni siquiera tenemos la tecnología para producir los propios vagones de nuestro metro aquí. Entonces, ¿tú qué opinas del tema de la tecnología y de, además de esos pesimistas que sin utilizar cifras se van al extremo en donde dicen que la política económica que se ha llevado no es buena? Mira, yo lo que diría, obviamente, si tú ves hace 50 años los procesos productivos de manufactura en México, el inicio de la industria maquiladora, eran procesos manufactureros muy sencillos, que no eran intensivos en mano de obra y no requerían un nivel tecnológico alto ni de capacitación por parte de los trabajadores. A partir de que iniciamos este proceso de globalización y de entrar a través de la liberalización comercial al tren internacional, eso nos obliga a ponernos a los estándares internacionales. Si quieres vender productos en Estados Unidos, hay ciertos estándares, calidad, etcétera, que tienes que seguir. Hay el acceso a insumos que te reducen los costos y empieza a haber inversión en tu país. Nosotros recibíamos alrededor de $2,000 millones al año de inversión extranjera directa antes del Telecán. Hoy estamos alrededor de los 35,000 millones al año. ¿Okay? Tú ves la evolución de aquellos procesos sencillos donde hacíamos camisetas de algodón en el sector textil a lo que estamos haciendo hoy en día produciendo aviones
conjunto con Estados Unidos y Canadá. La industria aeroespacial ha despegado de una manera impresionante. La industria automotriz es, digamos, nuestro sector bandera, en donde hemos visto un crecimiento impresionante, no solo en los productos básicos de intensivos en mano de obra. Muchos de esos ya se están yendo inclusive a Asia, porque somos un país que ha incrementado su PIB per cápita de alrededor de $3,000 a casi 12,500. Y entonces ya no somos un país barato. Tenemos que entrarle a la tecnología. Entonces, esa inversión que está entrando a partir del Telecán y a partir de la liberalización comercial es fundamental para inyectarle recursos en México que generen esa capacitación y esa posibilidad de tener mayor tecnología. El sector automotriz es ahora el 7º productor a nivel mundial en México y el 4º exportador a nivel mundial. Entonces, esto lo estamos viendo en aeroespacial, en automotriz, en dispositivos médicos, en biotecnología médica de aquí al futuro, y eso no sería posible en un esquema cerrado. Entonces, cuando hablamos nuevamente del comercio como un juego suma cero, donde si tuviéramos un ambiente cerrado podríamos ser autosuficientes, en la economía global hoy en día eso no es posible. Los únicos países que siguen modelos como tal no son países desarrollados, simplemente hay que verlo. Corea del Norte, hay muchísimo proteccionismo en la India, países que han crecido pero que no tienen para nada una igualdad, por ejemplo, a nivel social o de desarrollo económico. Entonces, este modelo que estamos persiguiendo, claro, los TLCs no son la solución a todos los retos del país. Tienen que venir acompañados con reformas estructurales que se hicieron a fondo en este sexenio y que habían quedado pendientes durante más de 15, 20 años. Es decir, las reformas estructurales no fueron tan rápidas como la liberalización comercial, pero va de la mano. Los TLCs son un instrumento de política pública que tiene que ir de la mano con proyectos a nivel doméstico de reforma estructural y muchos programas fundamentales en materia de salud, de educación, política social. Digamos que el Telecán es una piececita de todo un conjunto que se necesita, ¿no? Que es lo que nos estás diciendo. Pues otra vez se nos ha ido rapidísimo el corte, vamos a ir, amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y estamos hablando acerca de la renegociación del Telecán. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en Platicando con TVIA. Les recordamos que estamos hablando de la renegociación del Telecán. Estamos aquí con Ken Smith, jefe negociador técnico de México en el Telecán. Y bueno, la verdad es que ya es el último bloque, entonces en estos minutos que vamos a tener de este bloque, a mí me encantaría, Ken, que nos pudieras platicar de cuántas rondas tenemos, cómo ha sido la dinámica, porque además supongo que con la experiencia que tú tienes no es lo mismo la ronda que tuviste pues en el 95, 97, 2000, no sé, las diversas que has tenido en diversos años, a la que estás teniendo ahorita, porque además la complejidad y el contexto que nos has estado contando. Entonces, cuéntanos un poquito de ese equipo de trabajo que tú tienes y de esas rondas y la dinámica. Sí, no, por supuesto. Mira, llevamos ya prácticamente un año negociando. Cuando empezó la negociación se hablaba de posiblemente 6 meses, se había hecho un calendario de trabajo hasta diciembre, claramente se extendió por la magnitud de lo que esto implica y los temas que hemos venido mencionando. Son rondas más o menos que se empezaron a llevar a cabo primero cada 2 semanas, lo cual lo hacía imposible, y luego se acordó hacerlas cada mes y se ha extendido prácticamente hasta ahora. Entonces, ¿cómo operan? Básicamente es una ronda por mes. La ronda por lo general puede tener entre 7 y 10 días, en donde estos 30 grupos, son 30 grupos independientes que se reúnen, obviamente mesas separadas, en donde están los 3 países presentes. Cada mesa tiene un jefe de mesa de cada uno de los países. Es decir, en el equipo de la Secretaría de Economía tienes alrededor de más o menos 40 negociadores, y mencionaba yo adicionalmente miembros de todas las dependencias del gobierno federal, Semarnat, Hacienda, Energía, en fin, SST. Dependiendo del tema que se trate, tienes a los expertos que tienen experiencia negociando en los sectores específicos. Tienes los expertos técnicos de economía, pero también de otras dependencias. Y eso hace un universo de casi 200 negociadores. En cada una de las mesas, por ejemplo, tienes de cada lado, te diría yo en promedio, más o menos 7, 8 miembros, 7, 8 negociadores, entonces más o menos entre 15 y 20 personas en esa mesa. Cada uno de los jefes de mesa de México es un funcionario o funcionaria de la Secretaría de Economía. Cabe señalar que de estos más o menos 38, 40, digamos, negociadores, tenemos más o menos 50% hombres y mujeres. ¡Felicidades! Entonces es una equidad de género interesante que mencionamos a menudo. Nuestras jefas de mesa son las que más capítulos han cerrado. Eso vale la pena señalarlo. Y tenemos negociadoras en temas claves como reglas de origen, que es uno de los temas más complicados, obstáculos técnicos al comercio, anticorrupción, todo el tema legal, nuestra directora jurídica. En fin, tenemos una presencia muy importante de mujeres y también los hombres pues con mucha experiencia llevando a cabo este tema. No los quiero dejar atrás, pero cabe señalar básicamente este tema de equidad. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es un equipo joven, es un equipo que tiene mucha experiencia, sin embargo. O sea, estás hablando de gente entre rangos de edad que pueden ser entre 28 y 40 años, ya los que son directores generales adjuntos o directores generales que encabezan las mesas, pero se curtieron negociando TPP, estuvieron en las negociaciones, algunos de ellos desde la época de Perú, están negociando Alianza Pacífico, obviamente les tocó el proceso de modernización del Telecuem, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, gente con mucha experiencia, y entonces eso nos ayuda, junto con el resto de la administración pública, a hacer este trabajo en equipo. Al final de cuentas, yo lo único que puedo decir es que les agradezco a todos ellos y ellas el trabajo que hacen, porque en realidad son ellos los que logran lo que se está logrando en estas negociaciones. Entonces, las rondas se llevan a cabo cada mes, se reúnen todos los grupos. ¿Qué hacemos nosotros ahí como jefes negociadores? Hay 3 jefes negociadores que tenemos nuestra propia agenda donde analizamos los temas más complejos, y todos los días, al acabar las sesiones de las mesas, los jefes de cada mesa vienen a reportarnos. Al principio era simplemente dar un informe de cómo están iniciando las negociaciones. Ya en las últimas rondas, ya se sientan con nosotros y negociamos juntos con ellos, porque los temas que se atoran tienen un avance de 80, 90%, y hay temas que técnicamente ya no van a avanzar. Se tienen que tomar decisiones a otro nivel, y ahí entran los jefes negociadores a remangarnos y negociar con ellos. Y así hemos sacado ya, te digo, de esa totalidad de 30 capítulos, tenemos ya 9 capítulos cerrados, muchos de los que yo mencionaba. O sea, 9 ya. Son los capítulos de modernización, que ya hemos iniciado a avanzar, en esos, avanzando en TPP, pero que aquí estamos profundizando en materia de anticorrupción, pymes, competencia, obstáculos técnicos al comercio, muchos otros.
hemos cerrado 6 anexos sectoriales y a veces estos pasan desapercibidos. Los anexos es básicamente anexos sobre, por ejemplo, en temas del sector químico, tecnologías de la información, farmacéuticos, donde se establecen disciplinas de cooperación para facilitar el comercio en esos sectores. Son muy importantes. Y luego queda una bandeja como de 10 capítulos que ya tienen un 90% de avance, que son muy importantes como procedimientos aduaneros, textiles, todo lo que viene siendo energía, empresas comerciales del Estado, es decir, cómo las grandes empresas del Estado también compiten con empresas privadas y cómo se tiene que regular su actividad. Entonces ya tenemos un universo más o menos de 22 capítulos de estos 30 que están o cerrados o ya por cerrar. Y los temas que quedan en las alturas y que se discuten a nivel de jefe negociador y a nivel de ministros son los más complejos ahorita. Reglas de origen en el sector automotriz, todo el componente de solución de controversias, porque Estados Unidos trae esta visión de que hay que eliminar los capítulos de solución de controversias porque sienten que han operado de manera injusta hacia Estados Unidos, lo cual no hay ninguna evidencia al respecto. Y nosotros lo vemos, como te dije, como un pilar de la negociación. Y el tercer bloque es lo que le llaman la cláusula de extinción. Esta idea que trae Estados Unidos de que automáticamente después de 5 años acabe el Tratado de Libre Comercio, lo cual inyectaría una incertidumbre terrible. Las inversiones no pueden planear de aquí a 5 años, ¿no? Y entonces, por lo tanto, Canadá y México estamos proponiendo esquemas alternativos. En todos estos temas difíciles, estamos llevando contrapropuestas a la mesa, que armamos en las mesas de negociación a nivel técnico, lo subimos, lo analizamos, se los presentamos a los ministros y esa discusión ya se está dando. Por eso, cada reunión, cada ronda culminaba con una reunión ministerial donde llegaron al final de toda esa semana o 10 días los ministros a recibir los informes por parte de nosotros en dónde habíamos avanzado, qué temas quedaban y qué temas les tocaba a ellos entrar a la negociación. Y al final de cuentas, los que cierran la negociación ya cuando estemos al mero final van a ser los ministros con nuestro apoyo. Oye, pero entonces eso es buenísimo, 9 capítulos ya cerrados y 6 anexos, eso me encanta, porque decir que vamos, y además ya tienes muchos que están al 90%. Así es. Ahora, me encantaría que pudiéramos poner, por ejemplo, en el tema de las famosas MAS, ¿no? Que es medios alternativos de solución de controversias, que es lo que estás mencionando, que es lo que Estados Unidos no quiere, ¿verdad? No quiere que haya esas soluciones alternativas. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que más argumenta? Tú lo que me estás diciendo es, dicen que hay un trato injusto, que ha sido totalmente injusto para Estados Unidos, pero tú dices, no hay evidencias. Y ahí, por ejemplo, si se traba, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál sería como el tema para poder llegar a una solución? Mira, nosotros partimos del principio que si tú ves la evidencia de todos los casos que ha habido desde el inicio del Telecán, que por cierto, por la magnitud de la relación comercial, sí hay disputas, pero no afectan más del 2% del valor total del comercio. O sea, son disputas muy fuertes en ciertos niveles, por ejemplo, en autotransporte de carga tuvimos un panel de Telecán y una represalia que México le impuso a Estados Unidos por más de $2,000 millones por violar los compromisos de apertura. Hemos tenido controversias en materia del sector azucarero, seguimos con una controversia en materia de atún, pero los casos son autocontenidos, se trabajan y se tratan de resolver a través de estos paneles. Lo que decimos es, si tú regresas a un esquema donde es un poco la ley de la selva y el más fuerte es el que va a decidir y no tienes paneles arbitrales que de manera imparcial decidan, estás de alguna manera mermando la credibilidad del tratado. O sea, si no hay mecanismos de solución de controversias sólidos, entonces lo que tú negocies en cada capítulo no hay manera de garantizar su implementación. Entonces, por eso estamos insistiendo en mejorar los procesos, hacerlos más transparentes, cómo se seleccionan a los panelistas, cuáles son los plazos para tomar la decisión, cómo se intercambia la información y se puede dar a conocer al público o por lo menos a las partes interesadas. Todo eso estamos haciendo propuestas concretas y partiendo del principio de decirle a Estados Unidos, no hay que ser radical y eliminar los capítulos de solución de disputas. Eso no ayuda al proceso. Entonces, estamos en esa negociación esperando obtener resultados. En el tema de la cláusula de extinción, hemos hecho propuestas muy concretas también junto con Canadá para que en lugar de que se acabe el tratado de manera automática, lo que tengas es un sistema de revisión. ¿Cómo se está implementando el tratado? ¿Qué temas se deben renegociar? Que sea entre los 3 países, los 3 ministros decidan cómo se pueden mejorar los mecanismos de implementación, inclusive renegociar ciertos aspectos. Y si al final de cuentas uno de los miembros no está de acuerdo con lo que se hizo, tiene la posibilidad de retirarse unilateralmente del tratado. Lo que no podemos permitir es que un país decida unilateralmente matar el tratado para los 3 miembros. Entonces, en eso estamos, digamos, esperamos que retomen las negociaciones en las próximas semanas y con miras a tratar de concluirlo antes de que concluya esta administración. Ahora,
con base en esto que me estás diciendo, Ken, mi siguiente pregunta es, bueno, se sabe, ¿no? Acaban de pasar las elecciones en nuestro país y las tendencias favorecieron a Andrés Manuel López Obrador con más del 50% del electorado. Y bueno, en la reunión que tuvo con Enrique Peña Nieto, lo decíamos al principio del programa, pues él señalaba, ¿no? Que no lo han hecho mal, pero además en otras declaraciones él dijo que iba a estar poniendo a gente para que ya se empezara a empapar con ustedes y entonces en esta época de transición, pues se pudiera llevar de mejor manera. A mí en lo personal, con esta declaración me da a entender como que se va a seguir. Sin embargo, bueno, no lo sé y tampoco pues somos aquí adivinos, pero a mí lo que me gustaría preguntarte es, cuando se incluya a estas personas, ¿cuál va a ser? ¿Van a seguir esa misma estrategia? ¿Cómo van a empezar a operar? ¿Cómo va a ser esa transición, esa coordinación? Porque evidentemente con todo lo que nos estás diciendo, pues el Telecán es fundamental y hay que seguir peleando estos temas que tú bien nos señalas. Sí, no, por supuesto. Y durante la campaña los diversos candidatos hablaron a favor de la importancia del Telecán como un instrumento de desarrollo económico para México. Las declaraciones que ha habido del presidente electo y de los miembros del equipo de transición han sido positivos hacia el trabajo que se ha venido haciendo. Y el objetivo de la Secretaría de Economía es trabajar muy de cerca con el equipo de transición. Es algo que ha señalado en varias ocasiones el propio presidente de la República y el secretario Guajardo. Entonces, cuando se incorporen las personas que desde el punto de vista técnico van a trabajar en todo lo que viene siendo la política comercial del país, la idea es incluirlos en las discusiones, trabajando con el gobierno de México, y nuestra tarea va a ser informarles de cómo hemos venido llevando la negociación, entrar en los detalles de cada uno de los capítulos y cuál es la racionalidad de por qué hemos perseguido ciertas posiciones y por qué ciertos temas son inamovibles desde nuestro punto de vista y otros sí se pueden negociar y dónde hemos tenido los avances, para que estén lo mejor preparados posibles cuando sea el momento de intercambiar la estafeta y que ellos tomen la conducción de la política comercial a partir del 1 de diciembre. Entonces es un objetivo muy importante. También no lo he mencionado, pero como parte de este equipo negociador está el sector privado mexicano. Tenemos desde hace ya, desde que inició el proceso de liberalización comercial y de negociación de tratados, un cuarto de junto. Son especialistas del sector privado. Cada una de estas mesas, de estos grupos de trabajo, de estos capítulos, mis jefes de mesa tienen contrapartes del sector privado que llevan años trabajando en esto, intercambian información todo el tiempo y recibimos la retroalimentación de los sectores que al final de cuentas son los expertos de cómo, qué es lo que les muerde, qué les ayudaría, etcétera. Entonces, estamos trabajando muy de cerca. Yo creo que es un ejemplo a nivel mundial lo que México hace en materia de consulta con su sector privado de sociedad civil. Entonces, también con el equipo de transición se trabajará para que conozcan estos mecanismos que hemos puesto en marcha desde hace ya muchos años y que ellos pues vayan incorporando todos estos insumos, no solo nuestros, sino también del sector privado que participe en las negociaciones. Y la idea, al final de cuentas, es que estén lo mejor preparados una vez que ya se vayan a hacer cargo de esto a partir del 1 de diciembre. No, claro, pero además me llama mucho la atención lo que dices. Entonces, hay como especies de consultas públicas con la sociedad civil y con las empresas privadas, que esa relación, esa coordinación es fantástica. La verdad es que, como dices, continuarla es algo maravilloso. Ahora, de las rondas que tú te ha tocado presidir, que ustedes han tenido con tu equipo de trabajo, ¿alguna que me pongas que sea emblemática porque lograron cerrarla en las condiciones que ustedes querían, que les costó trabajo, que a lo mejor haya sido una mujer la que lo cerró, como dijiste? ¿Alguna que nos pudieras compartir que haya sido muy emblemática? Mira, tuvimos un par de rondas, una muy importante en Montreal, no solo porque estamos a menos 18 grados centígrados, entonces no podemos más que estar todo el día trabajando y toda la noche. Y hay que entender que estas rondas duran literalmente toda la noche. O sea, estamos acabando los trabajos a la 1, 2 de la mañana y luego hay que hacer los informes y estar de nuevo otra vez a las 8 de la mañana. Es muy intenso, muy demandante, sobre todo el equipo. Yo diría que algunos de los cierres más emocionantes que hemos tenido es en materia, por ejemplo, el capítulo de anticorrupción, que lo impulsó México activamente y que en cierto momento pues teníamos a Estados Unidos contra las cuerdas, a pesar de que siempre el enfoque sobre México y cómo vamos a resolver un problema que es real, nosotros impulsamos muchas medidas innovadoras en materia, por ejemplo, de prohibir los pagos de facilitación, programas hasta cierto grado de protección de informantes que traigan información sobre actos de corrupción que se cometen. El cierre de ese capítulo fue complejo, pero fue muy importante. También el de obstáculos técnicos al comercio es un tema muy importante porque estableces las bases para que
si bien no tenemos aranceles entre nuestros países, hay muchos mecanismos o, digamos, maniobras que pueden tomar los países para, a través de etiquetado, a través de medidas de normalización, bloquear el acceso de los productos. Entonces, esa fue un cierre muy importante de ese capítulo. Y también en medidas sanitarias y fitosanitarias estamos en una situación en la que México exporta casi 30,000 millones de dólares de productos del campo, y entonces era fundamental cerrar un capítulo que impida la imposición de barreras no aranceladas. Yo diría que esos 3 capítulos fueron emblemáticos en términos de lo que se hizo, y bueno, una de las temas más difíciles que tuvimos fue la ronda llamada permanente. Fuimos 5 días a negociar a principios de abril a Washington y nos quedamos 28 días. No, bueno. Porque entramos ya en materia, a partir de ahí ya teníamos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa y trabajamos en los temas más difíciles, junto con el secretario de Economía. Por supuesto, viene siendo el tema automotriz, que todavía lo estamos negociando, y los componentes de solución de disputas y el tema de sunset, la cláusula de extinción. Esa ha sido una de las rondas más intensas. Luego vino el break porque ya venía nuestra elección y ahorita estamos listos para entrarle de lleno, y pues nuestros negociadores ya están listos para lo que sigue. Oye, que pues te quiero agradecer, literal tenemos 1 minuto, se ha ido rapidísimo el tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por decirle a toda nuestra audiencia pues lo bien que ha trabajado México y la Secretaría de Economía a través de ti, por supuesto el secretario, en temas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, en este último minutito, algo que quisieras comentar. Pues no, nada más agradecerte. Es una gran oportunidad venir a este tipo de foros y hablar un poco más ya sobre lo que significa en materia práctica los tratados de libre comercio y las negociaciones que estamos llevando a cabo. Para México yo siento que es muy importante seguir enviando el mensaje de que somos una economía abierta al mundo, somos una economía que se ha beneficiado del comercio internacional, que ha cambiado su perfil de desarrollo económico gracias a la política de liberalización comercial, y independientemente de la decisión que tome Estados Unidos o no, yo sí creo que vamos a tener un Telecán 2.0 y que Estados Unidos no se va a salir, pero independientemente de la decisión que tome, a veces me preguntan, ¿cuál es el plan B? El plan B es el plan A. Un México abierto al mundo, que sigue trabajando para generar mayores oportunidades a nivel doméstico y que, aunado a la política comercial, establece políticas sociales, políticas de salud, políticas de educación, que al final de cuentas van a fortalecer la competitividad de nuestro país. Y ese es el objetivo de lo que queremos hacer como Administración Pública Federal. Y es para mí un honor participar en uno de esos engranajes que tiene que ver con todo esto, que es las políticas comerciales de nuestro país. Pues mi querido Ken, muchísimas gracias a ustedes, querido público, muchísimas gracias por estar con nosotros, y yo soy Carol Orozco, nos vemos el próximo lunes, estamos por supuesto en Platicando con TVIA, y sigan sintonizando Haz LTV, que tengan muy buena tarde. Aztele.tv